para no tardar más. Me volvieron a preguntar, que me llamó la atención, que qué son las oposiciones. O sea, claro, la gente de fuera de aquí, de fuera de España o no sé de dónde, bueno, esta chica era de Argentina. Me preguntaba qué eran las oposiciones y para todos los que estén dentro del proceso es hasta gracioso y simpático. Entonces, nada, recordar que las oposiciones para nosotros son el proceso por el cual entramos a ser funcionariado del Estado, en este caso a ser profesores de secundaria, si hablamos de las oposiciones nuestras, que son las de educación física de secundaria. Y es la manera que tenemos de acceder a ese puesto de trabajo en la educación pública. Que a la gente que es de fuera ni siquiera el concepto de oposición lo tienen muy claro. Les voy leyendo por aquí, ¿vale? Que el otro día puse el directo en el otro sentido y después no podía leer nada. Les voy leyendo, entonces si puedo irles contestando cositas por aquí, pues lo intento. Y también para que me hagan algún gesto, le dan a los corazoncitos o me escriben algo para saber que no estoy loca hablando sola y sentirme un poquito acompañada. Bueno, empiezo a responder preguntas. ¿Por qué hay casos de exámenes muy similares en contenidos y uno aprueba y otro no? Esta era una de las preguntas. Esto es complejo de contestar. Lo primero, porque es totalmente subjetivo, o sea, que dos opositores salgan de las oposiciones pensando que su examen es igual y luego verse notas diferentes, yo para empezar creo que eso es totalmente subjetivo. Por mucho que se hayan preparado con el mismo preparador o por mucho que el tema de partida fuese exactamente igual. Lo primero, porque desde la parte de los aspectos formales pueden haber redactado de manera diferente, uno puede tener una letra muy legible y el otro no entenderse absolutamente nada de lo que estás leyendo y eso dificulta la corrección y de manera subjetiva, o sea, de manera objetiva no te restaría nota si el contenido es el mismo, pero de manera subjetiva es complejo corregir un tema de las oposiciones que no se puede leer. De hecho, te ves, no sé si de la gente por aquí hay gente con letra complicada. Yo recuerdo, por ejemplo, estar corrigiendo y tener que parar para ver qué ponía allí e incluso tener que preguntar a alguno de los compañeros a la hora de corregir qué ponía una frase o qué ponía en un párrafo, porque la letra de por sí era ilegible. Entonces, por esa parte, eso es bastante subjetivo, el comparar dos exámenes de dos personas diferentes, a no ser que la misma persona se haya duplicado y haya hecho dos veces el mismo examen. Más aspectos que pueden influir. Por mucho que tú hayas tenido un tema preparado de memoria, a la hora de vaciarlo en las oposiciones puede ser que uno haya puesto las ideas muy esquemáticas y que no las haya desarrollado, o que se haya equivocado y haya puesto cosas donde no iban, y al revés, o sea, puede ser que a la hora de desarrollar el tema una de esas dos personas haya hilado con propuestas prácticas más reales, o sea, es que es totalmente subjetivo comparar dos temas así. Después también influye todo lo que les he ido diciendo sobre el tema teórico y les estoy preparando un vídeo. Si puedo mañana lo intento grabar sobre cómo ayudarles a elaborar y hacer el tema teórico en las oposiciones. Pero algo muy importante, ya me empiezo a enrollar aunque me salga de las preguntas, es que todo lo que pongamos de manera teórica en el tema tiene que tener pinceladas prácticas. Y todo lo que hagamos en la propuesta práctica tiene que verse bien fundamentado en lo que hemos puesto de manera teórica y hay veces que eso no concuerda. Entonces, volviendo otra vez, regresando a esta misma pregunta, puede ser que las propuestas prácticas de las dos personas sean distintas, que no sean exactamente iguales, y puede ser que una sí demuestre lo que ha dicho de manera teórica y que la otra no. Y se dan incoherencias como, pongo un ejemplo, hablar que de metodología se va a utilizar el aprendizaje cooperativo y luego en la parte práctica, cuando empiezas a leer las propuestas de actividades que están allí, que sean todas individuales. O sea, que no haya aprendizaje cooperativo por ningún lado. Entonces, eso es bastante incoherente y resta bastantes puntos. Después también hay otras cosas que hay que tener en cuenta, como que
todos los apartados que se hayan descrito en el tema tengan más o menos el mismo desarrollo, aspectos tan tontos como que no te dé tiempo y dejes los últimos apartados del tema muy escuetos, o incluso hay gente que se la come el tiempo y no ponen bibliografía. Entonces, no poner bibliografía, recuerden esto, que es muy importante, les están corrigiendo probablemente con una planilla, es lo más objetivo. Y en la planilla, no se rían, ¿vale? No hay un chulómetro, no hay un medidor de actividades chulas. Hay una serie de puntos que hay que cumplir y o están o no están. Pueden tener, evidentemente, cierto apartado de subjetividad, pero si, por ejemplo, en la planilla pone desarrollo equilibrado de todos los apartados y te falta la bibliografía, ya de ahí estás perdiendo puntos. Pero es que no solo estás perdiendo puntos de ahí, o sea, estás perdiendo puntos porque los apartados no están todos desarrollados de manera equilibrada, porque directamente te falta la bibliografía. Aparte de eso, no has fundamentado de manera teórica, o sea, con las referencias bibliográficas, lo que tú estás aludiendo en la parte más teórica. O sea, hay veces que un aspecto formal te hace perder de muchos apartados de esa planilla, no solo de uno. Y ahí puede estar la gran diferencia en que la percepción de dos exámenes supuestamente iguales o parecidos, uno tenga mucho más nota que el otro. ¿Les he resuelto con esto? ¿Tienen más dudas? Bibliografía integrada en el tema, sí. De hecho, aquí lo que preguntaba Mario, si la bibliografía tiene que estar integrada en el tema. Volvemos al perfil de nuestro tribunal. Puede ser que la persona tenga la licenciatura y no haya ido más allá, pero puede ser que tengan compañeros en el tribunal, como esta que está aquí, que después de haber hecho el doctorado, pues a lo mejor te vuelves un poco más puñetera, entre comillas, o más exigente con las formas de citar. A lo mejor no se ponen de acuerdo en pedir bibliografía en formato APA, pero evidentemente ya estos son puntos de calidad. O sea, todo lo que ustedes crean que le va a aportar calidad al tema, métanlo. O sea, evidentemente en un artículo formal o en un documento formal, lo normal es que esté la referencia entrecomillada o como la quieran poner, o la cita indirecta, y luego la referencia bibliográfica al final. Si no se hace así y simplemente pones la bibliografía al final, pónganse en el puesto de tribunal. O sea, a ustedes les llega un trabajo así y eso puede haber salido de donde sea, me memoricé una bibliografía y te la alargo al final. Haya hecho referencia a esa bibliografía durante el texto o no. Entonces, no demuestra dominio de la teoría. Para realmente demostrar dominio de la teoría, pues tendría que estar esa bibliografía integrada en el texto. Por aquí preguntan si en la presentación de la unidad didáctica prefieres desarrollar una sesión o todas. Es que esto es tan subjetivo. A ver, nos vamos a la orden y a la convocatoria de oposiciones y miramos qué se nos va a pedir en el tema teórico. En el tema teórico te pone que hagas una propuesta práctica, y una propuesta práctica va de una sesión a una situación de aprendizaje a un año entero. O sea, tú puedes hacer una propuesta práctica como consideres. Lo que yo considero quizás que está mejor, desarrollar de manera esquemática una situación de aprendizaje y desarrollar de manera pormenorizada una sesión. Quizás esa sea una buena opción. Recuerden que es que tenemos límite de tiempo. Por mucho que quieras meter más, a lo mejor no te va a dar tiempo de meter más. Lo que sí es importante es que esa propuesta práctica tienen que llevarla tan preparada como el tema teórico. La oposición no es el momento de improvisar. No pueden llegar allí a la parte práctica del tema teórico y inventarse una situación de aprendizaje, porque no va a concordar con la teoría, se les van a quedar cosas atrás. O sea, tienen que tener un buen guión de propuesta práctica, que haga referencia a todos los aspectos curriculares, que haga referencia a los objetivos, a los contenidos, a los criterios, a los estándares, a cómo evalúan, a las necesidades específicas de apoyo educativo, a las TIC, a la innovación, al día a día, a los recursos materiales, a los recursos personales, a los recursos de espacio. O sea, tengan claro el guión y luego se tienen que ceñir al guión. Explícame un poquito mejor, Vanessa, qué es lo que te parece injusto.
Me perdí la parte del guión y de la propuesta práctica. Volvemos a lo mismo, o sea, lo que se está esperando en las oposiciones es que sean buenos profesores y profesoras, no que sean la persona más innovadora del mundo en las oposiciones. O sea, es preferible llevar una propuesta real y menos innovadora que pensar que por poner actividades demasiado rimbombantes o demasiado, no que no sean realistas, sino que a lo mejor simplemente en contar cómo haces esa actividad. Hay una mosca, la mosca de la tele, ahora es la mosca de Instagram. A lo mejor en contar cómo haces un juego muy innovador se te puede ir medio folio, pero es que a lo mejor ese juego innovador no te está puntuando en la planilla, porque en la planilla lo que pone es las actividades concuerdan con los objetivos, las actividades concuerdan con la metodología, se explicita cómo se hace uso de esta metodología en la parte práctica. O sea, lo que voy es que tú dediques mucha folio a desarrollar la propuesta práctica con una actividad X, no quiere decir que esa actividad X te vaya a puntuar más que una persona que llega y te cuenta una actividad más sencilla, pero te la empieza a contar desde el punto de vista de me coloco aquí y al alumnado le explico de esta manera, agrupo. A ver, espero estar descongelada. Denle a los corazoncitos si ya no estoy congelada. Agrupo al alumnado en estos grupos porque, como dije antes, ya estoy trabajando aprendizaje cooperativo y tengo grupos estables. Mando esta instrucción a la persona que dirige el grupo ese día. O sea, tengo que ir demostrando en esa actividad todo lo anterior que yo he dicho de manera teórica. Simplemente llegar y contar un juego, una actividad, es una propuesta práctica que es que a lo mejor no está ni puntuando. Sobre todo si no explicita, yo que sé, parte inicial de la sesión, la parte media, qué hago al final, cómo evalúo, cómo... O sea, es un todo que es complejo de sintetizar y cuanto mejor sean capaces de hacer eso, pues mejor va a estar esa propuesta práctica. Por aquí dice Ruth que tiene una es que ocurre cuando citas autores y cometes años de publicación. Pues depende, depende de que corrija, puede ser que la persona que te corrija no se dé cuenta del fallo, puede ser que la persona que te corrija tengan en cuenta que tú al corregir tienes un acceso digital al lado, o sea que cuando algo te llama la atención vas y lo buscas. O sea, es preferible que intenten cerrarse a cosas que dominen y que no inventen. Que no se inventen una fecha, que no se inventen una publicación, porque entonces perderían, por ejemplo, la parte de la bibliografía porque no estaría bien. A ver, Vanessa, dices que el formato es injusto de la bibliografía, que sea determinante porque quizás no han explicado cómo hacerlo, no es el caso. Es que somos licenciados y licenciadas, es que tampoco se te ha explicado. Hay una cosa que, por ejemplo, puede restar puntos y es el uso del lenguaje propio de nuestra formación. O sea, tú, yo qué sé, tú no dices el brazo se dobla, dices el brazo se flexiona. Y si la persona no usa lenguaje propio, se pierde puntos. Y eso suele estar en los criterios, o sea, el realmente demostrar tu formación. Pasa lo mismo con la bibliografía, o sea, prácticamente todo el mundo hoy en día ha hecho un trabajo final de máster, Entonces, que no sepas citar bibliografía es lo mismo que las faltas de ortografía. Tengan en cuenta que hay cosas que en la convocatoria de oposiciones cierra y hay una parte que terminan de cerrar los tribunales. Entonces, hay años, según quienes conformen esas personas, que se puede decidir que una persona con X falta suspende, y es totalmente legal, porque es terminar de cerrar. Porque, yo qué sé, una persona con 50 faltas, ¿ustedes considerarían que es un examen que no pasa nada para adelante?
Y hay otros años, pues que, como la convocatoria en la que fui yo presidenta, que lo que se hizo fue graduar el número de faltas y según el número de faltas, pues se perdía una cantidad de puntos del apartado específico de ortografía y presentación, y no me acuerdo si era a partir de un número de faltas perdías lo que es el apartado de presentación, porque consideramos que esa parte, la estética, la legibilidad, no debería quitar puntos de la parte teórica, pero sí que podías llegar a perder lo que es la parte de ortografía, presentación, hacer un examen con 60 faltas, que te los puedes llegar a encontrar, pues no es normal que tengas después acceso a todos los puntos de presentación de ese examen. Bueno, me están ustedes haciendo preguntas por aquí, pero son tantas que es que no voy a dar a todas y tengo las que ya tenía registradas. A ver, Mario, que me dices que en un tema hay ciertas citas bibliográficas de carácter técnico, metodológico o de evaluación en el mismo tema. Sí, no te entiendo. ¿Y? Si hay varias citas, pues nada, habrá que ponerlas. De hecho, es bueno que tengan una batería de referencias bibliográficas de metodología, de evaluación y que la puedan poner en más de un tema. La bibliografía utilizada al pie de página en la misma página. No lo he visto nunca. Siempre he visto el apartado de bibliografía al final. No lo sé, es una opción. Es que ni me lo había planteado. No iría contra la convocatoria, pero sí que tendrías que tener cuidado porque si pones un índice al principio no tendrías apartado de bibliografía. Me suena raro, no está mal, pero me suena extraño. Entonces quizás el hecho de ir citando en medio del texto y luego tener ese apartado de bibliografía al final ordena, facilita la corrección. Lo otro la verdad es que ni me lo he planteado, Ernesto. Bueno, sigo contestando a las por aquí y de vez en cuando voy mirando esas, ¿vale? Por aquí me preguntaba otro compañero sobre la literatura actualizada de expresión corporal que nos ayuda a dar un toque de calidad. Yo no me voy a poner a hacerles ahora listados de bibliografía actualizada, pero quizás tienen que intentar buscar el equilibrio entre la bibliografía que debemos conocer porque sienta las bases de nuestra profesión y la bibliografía actualizada en todos los aspectos. Sí que suena un poco incluso molesto cuando revisas un tema y la referencia más moderna que tiene es de hace 20 años, porque es que realmente están demostrando que el tema no está actualizado. Entonces siempre busquen un punto de actualidad, que puede ser en cualquier aspecto, puede ser en el aspecto metodológico, puede ser en el aspecto de propuestas prácticas, pero búsquense siempre alguna referencia bibliográfica que aterrice un poco más en el contexto actual, porque si no puede que les perjudique, no de manera directa, puede decir que de manera indirecta, si hay un apartado de innovación, porque si no tienen ninguna referencia bibliográfica actual, por ahí sí que podrían estar perdiendo ese apartado de renovarse. Porque hay tantas preguntas de bibliografía. Otra por aquí. ¿Cuántas referencias bibliográficas como mínimo habría que tener en la bibliografía? Esto es demasiado concreto para contestarlo, pero lo voy a contestar. Pónganse en el aspecto en el papel de tribunal. Y yo les digo ahora a ustedes que tienen que valorar la bibliografía de un trabajo X. Regresemos al examen. Anteriormente tienen que llegar a un consenso para ver cómo valoran esa bibliografía. Entonces, les aseguro que en la planilla no va a poner 5 referencias bibliográficas, un 0,5. Es demasiado concreto. Lo más normal es que ese ítem se desglose en otros muchos. Uno puede ser la cantidad. Para ustedes, ¿cuántas referencias bibliográficas estarían adecuadas en ese tema? Escríbanmelo por ahí. Yo sé que va con retardo, sigo hablando. 2 referencias bibliográficas serían adecuadas. Suena poco, ¿verdad? 10 suena mucho. Yo creo que esto es un poco de sentido común. ¿Qué debería contener esas referencias bibliográficas? Referencias legales, referencias a los aspectos curriculares y referencias
específicas al tema que les haya tocado o a la propuesta práctica que tengan. Entonces, busquen entre eso que les he dicho de que 2 son pocas y que 10 es, vamos, pasarse bastante, creo yo. Busquen un punto intermedio, pero mantengan el equilibrio, o sea, mantengan el equilibrio entre que haya referencias legales y estén bien citadas, entre que hayan referencias a lo que son los aspectos curriculares y que hayan referencias realmente al propio tema en sí, que hay temas que, claro, es que hay temas para todo, hay temas más prácticos, hay temas más teóricos. La parte de incluir páginas web y revistas y webgrafía está muy bien, pero cítenlas bien. Busquen cómo se citan y cítenlas bien. Y tengan en cuenta lo mismo que les dije antes, que el tribunal va a poder, o sea, le ponen una cita específica y a lo mejor se van a buscarla, a ver si realmente en esa web pone eso con ese título. Entonces, pónganlas, pero pónganlas lo mejor que puedan. Por aquí pregunta Maru si se pueden hacer enmarcados, subrayar palabras, figuras, tablas, y aquí viene algo importante. De los que están aquí, ¿cuántos es la primera vez que opositan y quiénes son veteranos y veteranas ya? Contéstenme por ahí, porque esto es bastante importante. El acto de presentación de las oposiciones. Lo primero, la convocatoria. Revisar si en la convocatoria explicita si se puede hacer ese tipo de cuestiones en el tema teórico. Si no lo termina de aclarar, estarían las preguntas en la presentación de las oposiciones y aprovéchenlas. Entonces ese es el momento de preguntar si se puede escribir con cualquier tipo de bolígrafo, si se pueden mezclar los bolígrafos, si se puede usar tipes, si no se puede usar tipes, si pueden llevar tapones, si no pueden llevar tapones, o sea, cualquier duda chorra de ese estilo que se les ocurra, pregúntenla, no se queden con la duda. Porque hay ocasiones donde, por ejemplo, no se permite hacer nada, ni gráficos, ni dibujos, ni siquiera hacer letras en mayúscula para marcar apartados. O sea, depende de la convocatoria y depende del tribunal. Entonces eso es algo que tienen que aclarar en ese momento si no se los han aclarado en ese mismo acto de presentación. Una vez tengan eso claro, si les permiten hacer gráficos, dibujos y esquemas, por aquí está Edu que dice que fue presidente, pues si tienes algo que aportar o se me pasa algo, por aquí lo comentas también. En la convocatoria que yo estuve permitíamos todo, permitíamos dibujos, esquemas, gráficos, lo que quisiesen, porque considerábamos lo otro se hace para evitar marcar los exámenes y vamos a ser coherentes. O sea, cualquiera que quiera marcar un examen lo puede marcar aunque no se permitan gráficos, dibujos, esquemas. O sea, es algo un poco surrealista que evitar que se marque un examen así. Entonces, lo permitimos todo. Gráficos, dibujos, esquemas, lo que quisiesen. Y la gente no lo utilizaba. Y esto es lo que les quería, hasta aquí quería llegar. O sea, si no se los permiten no pasa nada, pero si se los permiten, utilícenlo. Por ahí, bueno, en el canal de YouTube por ahí está algún vídeo de Visual Thinking, me queda alguno pendiente de cómo dibujar monigotes, pero para nosotros y nosotras que utilizamos tanto el movimiento humano, el hecho de saber dibujar o plasmar una actividad práctica con un dibujo es algo que aporta bastante. Y aparte, un esquema bien hecho es que aporta mucha información. Entonces, si no les dejan, no lo hagan, pero si les dejan, háganlo. Llévenlos preparados. Tampoco creo que sea el momento del examen, el momento de improvisar un dibujo. Entonces, llévenlo preparado. Por aquí dice Edu que siempre es soporífero corregir 20 carillas de letras y se agradece muchísimo. Sí, y además aspectos tan chorras. O sea, hay años donde a lo mejor hay un código y se grapa arriba, hay años donde a lo mejor se grapa por un lado. Algo tan tonto, no tengo por aquí folios. Pero si ustedes escriben pegado a los márgenes a los laterales y pegado a los márgenes arriba y abajo, y ese folio resulta que se grapa en una esquina, tanto que cuando tú giras para corregir no lees porque has grapado sobre letras, eso dificulta corregir un examen y es una chorrada. O sea, esto es totalmente subjetivo.
pero tienen que intentar agradar a la persona que está corrigiendo en todos los aspectos que puedan controlar mejor. A la hora de leer el tema, ¿cómo abordas eso? ¿Lo lees? ¿A qué te refieres con a la hora de leer el tema? Porque hay ocasiones donde, según convocatorias, que el examen solo se corrige y hay ocasiones donde los temas se leen ante el tribunal. No sé si te refieres a eso o a cuando te corrige el tribunal. Bueno, sigo, que quedan por aquí algunas preguntitas más. Me preguntan por aquí, me pregunta Ruth, que si es conveniente hacer un apartado de aplicación práctica en el tema o dar pinceladas de ello. Yo creo que ya lo hemos dicho, sí, sí y sí en todos. En los temas más curriculares o más de teoría hay algunos que es un poco complicado hacer una aplicación práctica, pero sí, o sea, yo la haría en todos. O sea, en el tema de coeducación tiene que haber una aplicación práctica. Hay temas que sí, que cuesta más, los que son más legislativos a lo mejor cuesta más, pero tiene que verse cómo te llevas eso a la práctica y tú te lo puedes llevar de varias maneras, o con el alumnado en los temas más prácticos o desde el día a día de tu labor como docente en los temas más teóricos y cómo ese tema tan teórico impregna tu día a día como docente y cómo llega a aterrizar en el alumnado. Yo metería un apartado de propuesta práctica y lo mecanizaría en mi propuesta de guión de tema. Siempre en el mismo sitio y siempre con una misma estructura esquemática. Yo lo haría así. También preguntaban por aquí otra vez por la bibliografía, que es más fácil de oír al principio, durante o al final. Tienen que intentar mezclar. Como les dije antes, se corrige con planilla. Entonces, cuanta mayor cantidad de veces sean capaces de hacer referencia a eso que probablemente se les está pidiendo, mejor. Porque puede ser que a lo mejor escribas o digas algo tan rápido que incluso pase desapercibido a poder valorarlo. Entonces, en toda la parte teórica, referencias a la parte práctica, en toda la parte práctica, referencias a tus fundamentos teóricos. ¿Te refieres entonces a que en Extremadura se lee el tema? Lo desconozco. Es que en mi comunidad los temas no se cantan, no se leen. Entonces, ahí podrías, no lo sé, alguien que tenga experiencia en Extremadura, pero me imagino que, no sé si puedes enseñar el gráfico de tu tema, no lo sé. Ahí la verdad es que desconozco, no puedo ayudar. Pregunta por aquí Ruth si como tribunal se prefiere evaluar un tema más práctico que han elegido muchos opositores o uno menos atractivo que no haya elegido nadie. Depende. Normalmente empiezas a corregir un tema un poco, no desde el desconocimiento, pero sí que tengan en cuenta que cuando has corregido 30 temas de lo mismo, te conviertes en experto en ese tema, al ser corrector. De hecho, es normal que a lo mejor corrijas 10 y vuelvas a revisar por encima los anteriores, porque ya te digo, a medida que corriges un mismo tema y lo has corregido 28 veces, de repente eres experto en ese tema. Entonces, el nivel de exigencia de ese tema cada vez es mayor. Esta decisión la tienen que tomar ustedes. Hay temas que es cierto que a lo mejor de los 5 de tu tribunal, pues solo los cogen 3 personas. Pues te requiere a lo mejor más tiempo, revisas esos 3 temas de otra manera, pero a la hora de la verdad tampoco va a haber mucha diferencia en nota, porque depende mucho, o sea, a lo mejor de esas 3 personas que eligieron ese tema, lo eligieron, es más desagradable para el resto, pero lo dominan muchísimo, o sea, te puedes diferenciar, te puede ir bien, te puede ir mal. Y en uno que haya escogido mucha gente, a lo mejor tú haces una estructura diferente y tus referencias, tu estructura de temas es diferente, o la propuesta práctica es diferente y te hace destacar entre los demás. Entonces, ni una cosa ni la otra está mejor. Sí que es cierto que llama la atención que de repente alguien escoja un tema, o sea, te puede suceder que de todo el tribunal a lo mejor una sola persona escoja uno de los temas y solamente hay un tema de ese. No sé cómo te llamas de verdad, Namaste, pero Namaste. No lo sé. Lo de las oposiciones de ahora mismo de Canarias y que haya no solo en educación física, en otras especialidades desde la previsión inicial con X plazas
ahora las han reducido a cero. Es una de las preguntas que tenía por aquí, la adelanto, que preguntaban por el borrador de oposiciones en Canarias, se han cancelado las plazas, que si no hay solución. Pues hay plataformas, hay sindicatos que han aunado todas las especialidades que de repente han pasado a cero y las reclaman, pero es que ahí, por mucho que reclamen los sindicatos, hola Cecilia, por mucho que reclamen los sindicatos es que no tenemos nada que hacer. Y aquí mi planteamiento, el mío personal es, si sale, sigan estudiando, y si no salen, sigan estudiando porque ya saldrán. Esto es como la ley de Murphy. Entonces no se sabe qué van a hacer. Entonces en la próxima convocatoria, si esta vez no salen, pues probablemente se acumulen las plazas las nuevas plazas que salgan en estos 2 años y salgan más plazas o no. Es que la incertidumbre aquí es total. No se sabe qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que ustedes quieren sacarse la plaza. Así que sigan estudiando. Vale, por aquí me pregunta Carminuki, ¿cómo memorizar tantos conceptos? A ver, yo soy terrible memorizando fechas, lo llevo muy mal y voy mejorando con los años, pero soy muy mala explicándome por escrito. O sea, soy muy buena dibujando, explicándome con esquemas, explicando conceptos con dibujos, pero soy muy mala expresándome por escrito. Y son aspectos que tienen que mejorar de cara a la oposición. Hay personas a las que les sale esto de manera natural y hay personas pues que lo sufrimos más y tenemos que buscar maneras de hacerlo. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha dado por mirar, pero yo lo hice en mi convocatoria de oposiciones, en la primera que aprobé y me quedé sin plaza. Y fue que de repente me di cuenta de adulta que realmente nadie me había enseñado a estudiar de verdad. ¿A ustedes les pasa lo mismo? No lo sé. Que sí, que había pasado por toda mi etapa educativa, a lo mejor en algún momento me habían explicado lo que era un esquema, o a lo mejor en algún momento me habían explicado lo que era una regla mnemotécnica, pero lo básico, lo de cogerte la inicial de las palabras y hacerte una regla mnemotécnica, pero no, nadie me había explicado más allá de ahí. No sé a ustedes, coméntenme por aquí, si a ustedes les han explicado de verdad técnicas de estudio que van más allá de eso. Entonces me busqué información sobre realmente otro tipo de técnicas de estudio que me pudiesen ayudar. Me parece que hay un vídeo resumen, que tengo un vídeo resumen en el canal de YouTube. Si quieren más información sobre esto, no me importa hacer un vídeo sobre técnicas de estudio porque lo puedo reutilizar con mi tutoría. Cuando tenga una tutoría, que este año no la tengo, es un material que siempre es útil. Pero ahí aprendí varias técnicas de estudio, entre ellas la técnica del OSI. Díganme si les suena lo que les voy diciendo. La técnica de localizar, ahora les digo, puede ser localizar en tu casa o localizar en tu cuerpo. Esta consiste en agrupar por temáticas. Si no quieren que les hable de esto, también me lo dicen, me dicen cambia de tema. No sé si tienen los temas agrupados por bloques, deberían hacerlo. Entonces todos aquellos que sean similares, que hablen de lo mismo, agrupados por bloques. Pues entonces localizas cada bloque, puede ser físicamente o mentalmente, en una habitación de tu casa. Y todo lo que tenga que ver con ese bloque de temas, lo puedes, por aquí, a ver Edu, Netflix, La mente en pocas palabras, genial para entender cómo realmente se aprende, de Hesvin Romero. Guay, gracias. Pues entonces lo que haces es, toda la información la puedes... Mi casa cuando las oposiciones parecía la casa de los locos pirados estos de la tele, psicópatas, que entras y está toda pegada, llena de cosas así, igual. Pueden crearse cartulinas, lo dije por ahí en el grupo que hay de Telegram, en el grupo que les abrí para hablar de las oposiciones, si no lo tienen después me lo piden. Pero los rotuladores de pizarra blanca pintan en los espejos del baño y en los azulejos de baño de la cocina, siempre y cuando no sean porosos, porque como sean porosos no los sacan jamás en la vida. Entonces pueden pintar, dejarse esquemas, dejarse listas en el espejo del baño, en los azulejos de la cocina. Entonces yo, por ejemplo, me dejaba listado de criterios de evaluación en el espejo del baño y me los repasaba cuando me estaba lavando los dientes. Entonces esas cosas que hay que aprender de memoria, buscar la manera de repasarlos introducidos en tu rutina diaria. Entonces si tienes algo en la cocina donde desayunas y tienes algo donde te estás lavando los dientes, pues haces ese repaso.
No es Hesbin. ¿Cómo es? Se coló el nombre. ¿Y cómo es? Si puedes, Edu, di el nombre, porque como esto luego se graba sin los comentarios, para dar la referencia bien del nombre de esa persona. Estoy mezclando conceptos, les estoy liando. Vale, el método del OSI, que sería acudir físicamente o mentalmente a donde tienes ubicada esa información, de manera que cuando la tengas que rescatar de tu memoria, la vayas a rescatar a ese sitio. Entonces, si todos los temas que tienen que ver con aspectos metodológicos los tienes en el salón de tu casa, cuando tú vas a buscar la información, la vas a buscar al mueble del salón de tu casa. Entonces, mentalmente es una ayuda. Hay más cosas que pueden ayudar. La técnica del OSI también se puede utilizar en el propio cuerpo. Entonces, la pueden utilizar, por ejemplo, para aprender las competencias clave. No sé si en su comunidad las llaman igual o no, porque cada 2 por 3 cambiemos los nombres. Las pueden memorizar localizándolas en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir competencia lingüística, competencia matemática de contar con los dedos, competencia digital, y así colocan todas las competencias en su cuerpo y buscan algo para asociarlas. El documental de Netflix es de un profesor que parece interesante. Bueno, a ver si alguien encuentra el nombre exacto del documental y del... Espero a ver si me descongelo. ¿Que eran 2 ideas? Vale, pues nada, por ahí lo dejamos dicho. Documental de Netflix y otra idea de Hesbin Romero, un profesor que parece interesante. Vale, la técnica del OSI. Vale, de manera que cuando yo vaya a recuperar la lista, lo que hago es un paseo mental por el recorrido ese que yo he hecho. Después hay técnicas, hay muchísimas para aprender fechas en orden concreto, para aprender listas no solo cada uno de los apartados de la lista, sino para ser capaz de recordar listas en orden. Pero todo esto es cuestión de práctica. Y aparte de eso, el hecho de, si no lo están haciendo, háganlo, de planificarse el ir revisando temas, con el hecho de írselos estudiando de verdad, con el hecho de planificarse los repasos, que saben que me lo aprendo y a la semana tengo que hacer un repaso, a los 15 tengo que hacer un repaso, con la puesta en práctica real de escribir esos temas. O sea, de nada te vale toda la carga teórica si no haces prácticas de verdad. Algo tan chorra al principio, que por aquí lo deben saber la gente que ya ha opositado, como que estés haciendo tu prueba y el dolor de la muñeca sea tan insoportable que no puedes seguir escribiendo. O sea, tienen que entrenar hasta fuerza de muñeca si necesitan, porque si no, no van a aguantar físicamente el examen, y ya saben que la mente no va a poder pensar si está desviando energía a pensar en el dolor de la muñeca. Entonces tienen que intentar llevar todo eso a la par, la parte de ir haciendo revisiones de temas, con la parte de irte los estudiando, con los repasos, con las propuestas, con las puestas en práctica, sí, los simulacros reales de examen, que por aquí contaba Celia, a ver si me lo aprendí, que contaba Celia. Entonces no lo dejen para el final. Yo creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero lo repito. Tienen que saber cuántos folios son capaces de escribir en el tiempo de examen. No cierro tiempo de examen porque hay veces que las convocatorias los tocan media hora abajo, media hora arriba, o sea, cada convocatoria puede que cambie esto. Pero si en 1 hora y media de examen tú eres capaz de escribir 8 folios o 10, no se estudian temas de 20 folios, porque es tiempo de estudio perdido. No te va a dar tiempo de plasmar eso que te estás sabiendo de los 20 folios. Entonces, para eso tienen que haber hecho un primer simulacro de saber cuánto escribes tú en 1 hora y media. Y luego adecuar sus resúmenes de temas a eso y no pasarse de ahí. Bueno, a ver las preguntas que nos quedan por aquí. Me preguntan que si hay que tener un apartado de relación con el currículo y transposición didáctica. Creo que se refiere esta persona, Maru, a la aplicación práctica.
Entonces, sí, yo lo haría, lo de poner un apartado específico de aplicación práctica. Pero eso no quiere decir que cuando estoy contando la teoría no haga alusiones a práctica. O sea, yo siempre hablaría desde el punto de vista, cuando estoy hablando de mi metodología, meter frases del tipo, como por ejemplo en esta actividad se ve así. O sea, ya sé que lo he dicho, pero voy a ser pesada con esto. En la parte teórica de en pinceladas prácticas, demuestren que saben aplicar eso. Y en la parte práctica, demuestren que eso tiene un fundamento teórico potente y real. A ver, que parece que por aquí hay más preguntas. Las voy contestando. Por aquí pregunta Vanessa si recomiendo preparar algún tema o temas en especial que no se elija la gente normalmente o algo. Yo recomiendo, ya les dije que voy a intentar hacerles un vídeo y se los dejo en YouTube, pero tienen que clasificarse los temas. Tienen que clasificarse los temas primero en grupos, después en temas que son tan potentes que te pueden dar pie a desarrollar otros temas del mismo grupo, y de ahí tienen que decidir cuáles son los temas que mejor quieren llevar preparados y los que van a llevar menos preparados. Y ahí hay algo muy importante que es su experiencia personal. Todos, aunque seamos todos tengamos todos la misma licenciatura, tenemos algo que nos gusta más. Entonces, si te gusta más la expresión corporal, pues a lo mejor va a ser tu tema estrella. Si te gustan más los deportes de equipo, pues a lo mejor van a ser tus temas estrella. No hay ninguna recomendación especial más allá de esa, de que se preparen mejor aquello en lo que les apasione les va a salir mejor. Eso yo creo que está claro. ¿Dónde se pueden ver los temas para seleccionar los que quiero preparar? Pues está el listado, siempre el listado está en la orden de la convocatoria y es público. O sea, si buscan ahora temas o posiciones, les van a salir todos en internet. Ya les dije en el último directo que hicimos que yo en la última oposición me preparé todos los temas. Fue un poco loco, pero bueno, saqué el número 1 de mi comunidad y yo creo que valió la pena. Entonces quité los temas que estadísticamente no me podían salir. O sea, si eran 5 por sorteo, quité 4. Y el resto los resumí todos, los actualicé todos y los preparé todos. Unos los llevaba mejor preparados y otros solamente me sonaban, pero los hice todos. ¿Algún guión o índice que tenga que tener la parte teórica? Sí, y yo creo que eso se los voy a explicar mejor en el vídeo que les voy a hacer. Y es que tienen que ser capaces de convertir lo que dice la convocatoria en guión y luego tienen que ser capaces de rellenar ese guión con subapartados con lo que ustedes, si fuesen tribunal, preguntarían. Y eso es lo que... Sí, Alejandro, me los preparé todos. Y eso es lo que el tribunal va a hacer. Entonces, una vez que tengan ese esqueleto de instrumento con los índices, con los apartados grandes y todo lo relleno, pues eso lo tienen que convertir en guión de todos sus temas. Tienen que lograr que todos sus temas cumplan con ese guión. ¿Me expliqué bien? Otra cosa importante, yo creo que también lo dije en el anterior directo, pero no importa, yo sé que esto no está de más. Los temas de los libros de las oposiciones están hechos para que haya un libro de oposiciones potente y chulo. No están hechos para que escriban ese tema en 1 hora y media. Entonces, puede ser que se encuentren con temas de 30 folios o de 24 folios. Ahora te explico, Alejandro, si no lo digo, para no cortar lo que estoy pensando, ahora me lo vuelves a preguntar, si se me pasa. Se me fue de la cabeza. Vale, los temas de los libros. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que en los temas de los libros hay apartados que tú los lees y ni siquiera cuadran mucho con el título del tema. Fuera, quítenlo, porque el tribunal no te va a pedir el tema del libro. El tribunal te va a pedir que desarrolles el título de tema que te están exigiendo y te va a pedir que estés completando el título de ese tema. Entonces, todo lo que ustedes encuentren por ahí que se vaya mucho del tema, cárguenselo, porque si es que no les va a caber. Vale, Alejandro, regreso. ¿Cuántas palabras tenían mis temas? Yo creo que mis temas escribía eso, entre 8 y 10 folios. Yo lo que hacía es revisar el tema, actualizarlo y traerlo a ley.
Más o menos tenía una introducción muy parecida para todos los temas. La conclusión, pues tenía mi propio truco, mi propia estrategia para no estar memorizando conclusiones. Y lo que hacía, una vez tenía ese tema en no más de 8 folios, me lo estudiaba haciendo un esquema de una sola hoja. Un esquema de una sola hoja, a veces que a lo mejor se cogía más del folio por delante y por detrás, pero en un esquema de una sola hoja, y apartaba el tema. Entonces al final lo que tenía es 61 folios con 61 esquemas de un folio. Y eso es lo que me estudiaba. Y a partir de ahí hacía los simulacros prácticos. Entonces yo sabía que con ese esquema de un folio yo desarrollaba mi tema de 8 folios. Pero pasaba por todo ese proceso. Y después, si tenía dudas, pues me volvía al tema original. Pero yo al final lo que estudiaba, me repasaba, lo que tenía en la mesa de noche, lo que paseaba por ahí, eran los 61 esquemas. Bueno, con esto ya están todas las preguntas que me dejaron el otro día en la historia. Si tienen alguna otra preguntita, aprovechen, que voy a cerrar ya por hoy. Y díganme también si les ayudan en algo en estos directos. Y si les ayuda en algo, que les grabe lo del vídeo de YouTube, porque los vídeos, porque si no les ayuda, me dedico a otra cosa. A ver, que por aquí hay alguna preguntita más y ya vamos cerrando. Vale, por aquí pregunta Luisa, o Luis Ar, no sé, persona. Si metería medidas COVID en las propuestas prácticas, supuesto y programaciones didácticas. Yo me esperaría a la convocatoria. Y ya les decía el otro día que yo no creo que vayan a cambiar de repente todo un proceso de oposiciones, no el cómo se hace el examen, que sí tendrás que tener sus medidas COVID, sino no van a cambiar la orden por algo que se supone que es transitorio. Eso por un lado. Que si lo meterían propuestas prácticas, pues ahora mismo en el contexto que estamos quizás sí, pero lo importante es el resto. O sea, por poner una propuesta COVID fantástica así en un tema, no les va eso a suponer, a no ser que de repente cambien toda la convocatoria, que ya les digo que no creo. Aparte de eso, el tribunal les puede preguntar lo que quieran, o sea, a lo mejor resulta que les da por poner un supuesto práctico COVID. Podría ser, porque se pregunta siempre por la realidad del aula. Igual que en la defensa, o sea, a lo mejor ustedes están hablando en la defensa de sus situaciones de aprendizaje y les preguntan algo que ni se les ha pasado por la cabeza. A mí me pasó que uno de mis compañeros vocales, el opositor, decía que entregaba X a su alumnado y él le preguntó al opositor que qué hacía si entre el alumnado se robaban los premios. Entonces, claro, le generó esa duda, que cómo controlas tú algo que da físicamente el alumnado, que no se lo quiten entre ellos. Que simplemente ahí tendrías que contestar que, pues, que tienes un registro paralelo, o que un robo, lo primero es que tú no lo puedes demostrar, y ahí, si no saben qué hacer, yo les recuerdo que siempre lo comentan en el departamento, lo llevan al departamento de orientación o lo llevan a la comisión de convivencia. O sea, esto no se trata de que inventen, se trata de la realidad del día a día en el aula. Y como realidad del día a día en el aula les podrían preguntar por COVID. No sé si esto les ayuda o les lía más. Pues no hay temas más recurrentes, como son por sorteo. Pues un año tocan unos y otro año tocan otros, así que no hay temas que sean más o menos recurrentes. Pues nada, lo dejamos aquí, entonces no sé si se grabará bien el directo o no. Lo dejo un par de días aquí en Instagram y luego si puedo me lo llevo a YouTube y lo dejo por allí. Hasta luego, Lola. Así que nada, si tienen dudas, puedo hacer otra historia, que me estoy quedando sin batería. Puedo hacer otra historia y vamos así abriendo por bloques. Esta era un poco más específica de temas, podemos abrir otra de los supuestos prácticos y así les voy ayudando en lo que pueda. Mucho ánimo. Hasta luego.